A presentaros a David Muñoz. David Muñoz es del grupo de investigación que ha coordinado Pedro Mas en orden a determinar determinadas cuestiones medioambientales desde el punto de vista del reciclado, ¿no? Han estado trabajando, como decía al principio, haciendo la presentación, han estado trabajando en un proyecto financiado por la Fundación Mapfre, en el cual, bueno, pues a mi izquierda tengo a David, que ha sido el que se lo ha currado, por decirlo claro, ¿no? Si alguien, bueno, pues nosotros lo que hemos sido ha sido los procuradores de todos aquellos aspectos que él nos ha pedido, y bueno, pues si alguien quiere conocer, pues cuánto pesa un radiador de un Seat Ibiza, pues que se lo pregunte, porque el tío ahí ha estado pesándose pues todas las piezas que son susceptibles de ser reutilizadas o recicladas en un centro autorizado de tratamiento, y ahí ha estado pues, pesando cada una de las piezas. Yo he estado trabajando con ellos, como digo, he sido el conseguidor, y bueno, me ha pedido unos datos rarísimos. También está Armando, que le veo por ahí, que me ha proporcionado algunos de ellos, consumos eléctricos, no sé qué. Entonces, bueno, pues ahora mismo yo estoy impaciente por ver los resultados que nos van a presentar. El estudio no está concluido y lo concluirán pues, a finales de año, primeros del año que viene, en enero. Pero bueno, yo creo que ya pueden presentar muchos datos y vamos a ver todos por dónde van los tiros. Yo decía que antes que aparecerá un concepto nuevo que es la huella de carbono, que será un concepto en el cual nos tendremos que habituar no solo en las actividades de las empresas, sino en determinados productos. Y nada más. Es vuestra ocasión, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros, como hemos comentado, vamos a hablar del cálculo de impacto ambiental de la actividad de reciclado, pero no vamos a hablar del impacto ambiental que de repente nos salta a todos como un estudio de impacto ambiental. Nosotros vamos a considerar dos aspectos muy concretos. Por un lado, el ahorro de materias primas, que se consigue en fruto de la actividad de reciclado, centrándonos fundamentalmente en lo que es materiales metálicos. Y, por otro lado, y eso es de lo que voy a hablar yo, va a hablar David de lo que es la huella de carbono. Vamos a empezar utilizando este documento de la Unión Europea, que es del año 2001. Ya hemos hablado, alguien con muchos más conocimientos que nosotros ha puesto todo el entorno legislativo, las directivas, y todos sabemos que el Real Decreto 1383 es del año 2002. ¿Qué ventaja tiene este documento? Pues que desde el año 2001 hasta ahora hemos pasado épocas de bonanza económica, ha cambiado la reglamentación. El presidente de AEDRA nos ha hablado de la transformación que han tenido que hacer los centros autorizados de tratamiento, que ha sido fenomenal. Y, por otra parte, y también hemos entrado en crisis, con lo cual es un documento lo suficientemente antiguo para que nos permita ver cuáles eran las preocupaciones de la Unión Europea en su momento y lo suficientemente moderno como para que seamos capaces de memoria valorar esa situación. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, repito, estamos en el año 2001, es que hay 160 millones de vehículos nuevos en la Unión Europea. Leo algunas frases de las que hay aquí, que los vehículos fuera de uso generan hoy uno de los peores riesgos medioambientales, que las piezas no metálicas, las piezas que no son metálicas de los vehículos que se desechan acaban en los vertederos y que, aunque los metales, en fin, está bastante claro cómo se reciclan, como veremos a continuación, los plásticos, como también se ha dicho en este foro, son bastante más difíciles de reciclar. ¿Qué hacemos con los vehículos viejos? Pues en ese momento estábamos hablando de 8 o 9 millones de vehículos fuera de uso en la Unión Europea, que daban lugar a alrededor de 2 millones de toneladas de chatarra no metálica. Esa era la preocupación de la Unión Europea en el año 2001, plasmada en este documento, que luego ha dado lugar a una serie de iniciativas legislativas, es decir, directivas y reales decretos, en nuestro caso, fruto de la transposición de las directivas. Estos son unos números simplemente para que veamos con los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, que son de julio del 2012, que el parque automovilístico español es de, redondeando, 31.400.000 vehículos. No todos ellos están sometidos al Real Decreto de reciclado. Como ya se ha dicho también, son los vehículos comerciales de menos de 3.500 kilos, todoterrenos y turismos, los que están sometidos a este Real Decreto. Podemos aproximarlo a unos 4.800.000, pero resumiendo, estamos hablando que en este momento en España hay más de 27 millones de vehículos que son susceptibles, que deben ser tratados en los centros autorizados de tratamiento en su momento, y si eso lo llevamos con datos de ACEA, que es la Asociación Europea de Constructores de Vehículos, a la Unión Europea de los 27, estamos hablando de la friolera de 250 millones de vehículos.
parece que preocuparse del tema del reciclado cuando estamos hablando de estos volúmenes de vehículos tiene cierto interés. Según datos de Sigrauto, matizando un poco lo que antes se ha dicho, las bajas corregidas, y ya nos han ilustrado sobre qué significa eso de corregidas, son 671.927 en el año 2011. ¿Cuál es la situación en este momento en España? Hay rodando algo más de 27 millones de vehículos que tendrán que ser tratados, vehículos que están bajo el paraguas del Real Decreto 1383, y en el año 2011 se ha dado de baja 671.927 vehículos, que representa una bajada del 20% con respecto al año anterior, añadiendo un poco los datos que comentaba antes de AEDRA. El esquema de reciclado, ya nos han contado cómo se recicla un coche, simplemente este esquema, que también lo hemos tomado de Sigrauto, indica, bueno, se llega al vehículo, se verifica, se recepciona, se descontamina, se almacenan las piezas descontaminadas, etcétera. Luego volveremos a utilizar, cuando David hable de los alcances para el cálculo de la huella de carbono, volveremos a utilizar este gráfico. En resumen, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, como decía, de un parque susceptible de ser recuperado en este momento de unos 27 millones de vehículos. Estamos hablando, a final del año 2011, de 680.000 bajas, redondeando, y el resto son vehículos en uso. ¿Qué pasa con esas bajas? ¿Qué hacemos con los materiales? Bueno, una parte es reutilización directa. Antes hablábamos del señor que va a comprar un piloto a un centro autorizado de tratamiento. Esa es la mejor, desde el punto de vista medioambiental, evidentemente es el óptimo, es reutilizar. No solo no consumimos o consumimos muy poca energía, sino que además evitamos el fabricar, evitamos residuos, etcétera. Esa reutilización tiene dos puntos de vista. Uno, la reutilización directa, digamos, lo que nosotros vamos y montamos en nuestro coche. Y otro, la reutilización que pasa por vamos a decir, un agente intermediario, un taller especialista en no sé qué tipos de componentes, que lo revisa, lo recupera y lo pone en el mercado. Es decir, es una reutilización que requiere un retrabajo previo, lo que en la jerga del sector se dice remanufacturar, que además, y aunque es una práctica habitual de ciertos grandes fabricantes de equipos auxiliares. Otra parte va a reciclar, se ha hablado también de las fragmentadoras. Otra parte va a valorización energética, por ejemplo, un porcentaje muy importante de los neumáticos, y otra parte va a vertederos, es decir, son aquellos residuos que o por razones económicas o por razones tecnológicas no somos capaces de poner en valor. Como decía, como he dicho al principio de mi exposición, nosotros vamos a hablar del ahorro de materias primas y de la huella de carbono. Una vez definido el panorama general y visto que con las cifras, con los parques de vehículos de los que estamos hablando, no solo en España, sino también en la Unión Europea, el tema tiene bastante interés. Pero para saber lo que nos ahorramos, los materiales que podemos poner en circulación al reciclar un vehículo, lo primero que tendremos que saber es de qué está hecho un vehículo. Antes de comentar los porcentajes, hemos de decir que esta información está sacada de dos fuentes distintas. Una de bibliografía, hay bastante bibliografía sobre el tema y bastante buena, y otra de datos de un fabricante. El tipo medio de vehículo, para que nos entendamos, puede ser un SEAT Ibiza. Y afortunadamente hemos conseguido la información del fabricante de qué está hecho un SEAT Ibiza hasta el último gramo. ¿Esto para qué? Bueno, esto no deja de ser un estudio académico y, por lo tanto, digamos que trabajamos con un nivel a veces de rigor que puede rozar el perfeccionismo, pero bueno, somos así de raros. Entonces, por un lado, buscamos en la bibliografía a ver qué nos dice y luego no nos lo creemos. Y entonces comparamos el mundo real con lo que dicen los libros y resulta que es verdad lo que nos decían los libros, pero porque lo hemos tocado. ¿Qué se le va a hacer? Somos técnicos. Entonces, en resumen, un 74% son componentes metálicos. Estamos hablando de un coche tipo SEAT Ibiza, de unos 950 kilos de peso medio, es decir, estamos hablando de un vehículo medio. El 14% son plásticos, el 3% es caucho, el 2% son fluidos, el 3% es cristal y el otro porcentaje son textiles y otra serie de cosas raras. Componentes metálicos, un 75%, metales no férreos, un 5,89% y metales férreos, aproximadamente un 69%. Los metales férreos son distintos tipos de aceros y de hierros. Bueno, en un coche, como vemos, esto es una mina. Tenemos cobre, bronce, zinc, plomo, platino, paladio, rodio, aluminio, magnesio, níquel, cromo, molibdeno. Esto es una maravilla. Tenemos de todo, en las cantidades que hay. Hay que hacer un comentario ahora quizá, y es que, aunque se ha comentado antes de manera... En este momento, si mal no recuerdo, la edad media de un vehículo que se da de baja en España son casi 15 años, 14 con algo. Ha subido un poco desde los últimos años, pero estamos hablando de vehículos de más de 14 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si nosotros estos datos los obtenemos de un vehículo de última generación, de un coche medio,
probablemente nos encontraremos que hay más aluminio y más plástico, pero bueno, esa es la evolución normal de la tecnología. Esto está hecho, como decía, buscando bibliografía fundamentalmente de la Unión Europea, aunque también hemos utilizado bibliografía norteamericana y canadiense, y comparando con vehículos de ese tipo. Plásticos, bueno, la lista de plásticos es una locura. La verdad es que el plástico en el automóvil es una cosa maravillosa, difícil de reciclar, como ya se ha comentado, porcentajes muy altos, cerca del 14%, y hemos separado las baterías de los componentes porque, aunque nosotros estamos tratando el vehículo como un todo, sí que es cierto que las baterías siguen su vida, los neumáticos siguen su vida y el resto del coche sigue su vida, aunque por circuitos de reciclado a veces distintos. En cuanto al caucho, tenemos un 1,23% en las ruedas y que nadie se escandalice. Todas las gomas de puerta, las gomas del capó, un montón de conductos están hechos de caucho, que en peso contribuyen más todavía que los neumáticos. Bueno, los fluidos, cristales y otros. Pues de esto está hecho un coche. ¿Con qué nos hemos encontrado cuando hemos querido calcular el ahorro de materias primas? Pues que realmente lo que está claro, lo que está consolidado, las tecnologías conocidas y todo el camino perfectamente estudiado son los metales. Y en una primera aproximación ahí nos hemos quedado. Los datos que voy a poner a continuación son fruto de revisiones bibliográficas. Hemos procurado siempre utilizar datos de la Unión Europea por aquello de que es lo que nos pilla más cerca, se pueden contrastar con información oficial y, sobre todo, porque son aquellos vehículos con los que estamos más familiarizados, aunque realmente no hay mucha diferencia con los vehículos norteamericanos y canadienses, que son las otras fuentes que hemos encontrado. Bueno, y estos son parte de los resultados. Lo hemos hecho por 100.000 vehículos, pues porque hay que utilizar una unidad. De acero, es decir, materiales férreos en general, vamos a hacer una pequeña disquisición. Cuando hablamos de materias primas primarias, es mineral para obtener el acero, o el aluminio o el cobre, y cuando hablamos de fuentes secundarias es chatarra, dicho en román paladino, que volvemos a reinyectar en el proceso productivo de materiales. Bueno, pues con estos datos que hemos dado previamente, en 100.000 vehículos hay cerca de 70 millones de toneladas de acero. ¿Qué pasa si inyectamos esas 70 millones de toneladas, inyectar metafóricamente, por supuesto, en el proceso productivo de materia prima? Pues que nos ahorramos cerca de 80.000 toneladas de mineral de hierro, cerca de 44.000 toneladas de carbón y cerca de 4.000 toneladas de piedra caliza. La friolera de casi 45 millones de kilovatios hora, un espacio en vertedero de 1 millón de metros cúbicos y la disminución de emisiones de CO2 de utilizar chatarra con respecto a utilizar mineral es del orden del 58%. ¿Qué nos sucede si utilizamos aluminio? Hay que decir que el aluminio, desde el punto de vista del reciclado y contemplando fundamentalmente el aspecto energético, como ahora veremos, es de los materiales más interesantes, pues en 100.000 vehículos hay 2.500, 2.600 toneladas de aluminio. Eso nos evita 20 millones de toneladas de bauxita, el rendimiento de la bauxita es muy bajo para obtener aluminio, y más de 35 millones de kilovatios hora, con un ahorro en vertedero de 19.000 metros cúbicos. Los espacios en blanco es que esto está sacado de bibliografía y no hemos sido capaces de encontrar ese dato. Con el cobre, pues ahí tenemos los datos. Con el plomo, que ya se ha comentado que es eternamente reciclable, digamos, bueno, pasa en general con los metales, vemos que el ahorro de disminuciones de CO2 es espectacular. Pero en el cuadro de abajo hay una cosa que es especialmente interesante y son, también se ha hablado antes, las tierras raras. Realmente el platino, el rodio y el paladio, que está presente en los catalizadores de los vehículos de gasolina, el porcentaje de vehículos de gasolina con respecto al gasoil se ha sacado de las cifras de ANFAC, es bastante real. Entonces vemos que por cada 100.000 vehículos de gasolina, evidentemente, estamos hablando de 10 millones de toneladas de unos metales raros, caros y además, como ya se ha comentado, que se encuentran en muy pocos sitios. ¿Qué motivos de reflexión nos da esto? Bueno, pues aquí aparece una serie de conceptos. Uno es el urban mining. El urban mining es un concepto que desarrollaron unos ingenieros japoneses. Japón, como saben, es una primera potencia industrial, pero es absolutamente deficitaria en todo tipo de materias primas. Con lo cual, este hombre se dio cuenta de una cosa que todos tenemos delante, pero cuando alguien se da cuenta decimos que es muy sencilla, pero alguien tiene que pensarla. Y es que si eran capaces de reciclar su chatarra, empezando por los móviles y la microelectrónica y la electrónica doméstica,
reaprovechando todos los materiales raros, entre comillas, que allí había, realmente su dependencia del exterior en este tipo de materiales disminuía de manera importante. Este concepto, evidentemente, es aplicable al automóvil. El automóvil es una mina, una auténtica mina de materiales de muy diverso tipo. De ahí la gran importancia de todo el sector del reciclado que permite reinyectar en el flujo productivo esos materiales. Luego aparece otro diseño. Yo he trabajado muchos años en el automóvil y no le tengo manía, aunque hable de productos y diseños toscos. Esto es un concepto del libro que viene ahí abajo, de Cradle to Cradle, que significa de la cuna a la cuna. Bueno, no sé si decirlo así, luego lo negaré, como no me está oyendo nadie. Realmente, aunque hay loables ejemplos en el automóvil, en general el automóvil no está pensado para que sea fácil reciclarlo. Yo he estado muchos años trabajando en fábricas de vehículos y sé lo que digo. No está pensado para eso. Es evidente que hay que dar... los fabricantes publican entre las múltiples documentaciones que dan el porcentaje de reciclado esperado, porque según la tecnología eso es posible, pero a partir de ahí todos los agentes intermedios tienen que o disponer de esa tecnología o disponer de los recursos para poder reciclarlo. Hoy en día, y hablando en general, el interés fundamental de los fabricantes no está en el reciclado, está en la fase de uso, pues porque desde el punto de vista de emisiones es donde se produce la mayor parte de las emisiones y consumos. Lo que pasa es que con las cifras de parque automovilístico que hay en España y en Europa, realmente, y teniendo en cuenta que el 100% de los vehículos deben ser reciclados, salvo ciertas prácticas que es mejor no considerar, pues el tema, como decía antes, se vuelve interesante. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a lo que se llaman diseños de la cuna a la cuna. Es decir, si desde el diseño, como nos comentaba el representante de BMW, estamos pensando en reciclar, no pensaremos con el residuo, no le daremos ese carácter peyorativo al residuo, sino que hablaremos de materias primas que utilizamos, reciclamos y volvemos a inyectar en el tejido productivo. Ese quizá es otro de los conceptos más importantes y sobre todo implica, como también comentaba BMW, es un cambio en el concepto desde el diseño de los vehículos. No pensemos en el residuo como algo que no sabemos qué hacer con ello. Pensemos que cuando un material, en este caso el coche, pero cualquier otra cosa, llega al final de su vida útil, empieza todo otro ciclo que nos permite recuperar esos materiales. Ya se ha comentado, la colaboración de los fabricantes es fundamental para el sector del reciclado. De hecho, están integrados en todas las grandes asociaciones. Y si realmente queremos saber desde el punto de vista medioambiental, consumos de energía, emisiones de CO2, lo interesante que es comprarse un coche nuevo o mandar un coche viejo a la chatarra, lo que tenemos que hacer son los análisis del ciclo de vida completo. Que curiosamente, además, y hemos estado viendo un estudio de Volkswagen, hecho por Volkswagen, del A4, y un estudio hecho por ENER con la gente de la Escuela de Industriales de Madrid y el INSIA, cuando llegan a la fase de reciclado pasan como de puntillas y es un tema misterioso en el que nadie se atreve a meterse, no sé por qué. Realmente, si queremos saber qué es lo eficiente que es desde el punto de vista medioambiental, y la huella de carbono, como ahora contará David, es una forma como otra cualquiera de medirlo, lo que es un vehículo o cualquier otro producto, pero bueno, un vehículo, tenemos que hacer el análisis de vida completo. Y el análisis de vida completo implica, por supuesto, el reciclado. Y hasta aquí mi exposición. Bueno, pues antes de empezar mi exposición... Antes de empezar mi exposición, pues quería agradecer también a CESBIMA la oportunidad que nos ha brindado de estar en estas jornadas. Así también agradecer al público su asistencia. Pues empezamos y nosotros para analizar el impacto ambiental de la actividad de reciclado, pues hemos utilizado una herramienta que es la huella de carbono. ¿Pero qué es y qué permite la huella de carbono? Pues la huella de carbono es un indicador de impacto medioambiental debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera por fabricar un producto, por usar un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. También puede ser utilizada para ver las emisiones emitidas a la atmósfera por realizar una actividad o un evento o incluso porque una organización funcione, por así decir, ¿no? La huella de carbono se expresa en toneladas de CO2 equivalentes o en múltiplos, en kilogramos o megatoneladas. Por otra parte, el análisis y cálculo de la huella de carbono pues, permite los siguientes puntos: identificar y medir las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, proponer medidas de reducción y mitigación, o sea, una vez que hemos conocido en qué estamos emitiendo gases de efecto invernadero y cuál es su cantidad, pues sabemos dónde actuar. Tenemos que primero localizar dónde estamos emitiendo, en qué parte del proceso o en qué parte de la fabricación.
También tenemos, diríamos, una herramienta que nos permite la huella de carbono es llevar a una única unidad cualquier consumo energético, sea del tipo que sea. O sea, para poder comparar todo en términos semejantes. Que es el último punto que ponemos ahí, que es comparar productos o servicios desde un punto de vista medioambiental, siempre, y esto es bastante importante, siempre que se contemple el mismo alcance. Un ejemplo de huella de carbono, pues la tenemos, aparece en imagen, y es un producto de consumo habitual, como es el detergente de lavado, y nos dice que cada vez que utilizamos ese producto son 850 gramos los que el producto ha emitido en su fabricación. Luego también tendremos que contemplar que ese producto, al utilizarlo nosotros, también tendrá unas emisiones asociadas. Por eso dice el último apartado de la imagen que si que lavamos a una temperatura menor, pues vamos a tener menos emisiones porque no vamos a gastar menos electricidad, por decir de alguna manera. Sobre el cálculo de la huella de carbono, pues tenemos por una parte numerosas metodologías, pero no hay ninguna comúnmente aceptada. Hay muchas reconocidas y vamos a pasar a detallar una detrás de otra. También luego, además de las propias metodologías, tenemos unas herramientas de cálculo que son, hay muchas bases de factores de conversión, pues para saber por cada kilogramo de material qué huella de carbono o qué emisión ha obtenido en su fabricación. También para el litro de gasóleo, cuando le quemas en una caldera o cuando le quemas en un vehículo, pues tendrá diferentes factores de emisión en función del rendimiento de la misma, ¿no? Esas son las bases de datos que están ahí como herramientas. Breves comentarios sobre las metodologías que actualmente están utilizándose. La ISO 14064 pues es una huella de carbono, un método de cálculo orientado a organizaciones. La que nosotros hemos utilizado, la 14067, está en fase de borrador, como no sé si lo hemos comentado anteriormente con Pedro. Según el martes nos dijo un responsable de ANOR, parece que se va a publicar para junio del 2013. Pero eso también yo llevo oyendo que se va publicando, pues el año pasado también se iba a publicar ¿no? Estarán, diríamos, terminando de cortar los flecos. La PAS 2050 ha sido utilizada ampliamente en el sector agroalimentario, sobre todo para calcular la huella de carbono de vinos. Y luego el HG Protocol, pues que es un documento bastante denso y extenso, pero que también se basa, o dice de una manera, en él se han basado para redactar la norma, por ejemplo, la ISO 14067. También se han venido confeccionando igualmente guías sobre sectores o actividades para calcular la huella de carbono, y nosotros ya hemos comentado que vamos a utilizar la ISO 14067, que en principio nos permite también contemplar el concepto de huella de carbono parcial. Pues estamos analizando la huella de carbono del reciclado de vehículos. En el reciclado de vehículos hay muchos agentes implicados. De momento solo nos hemos centrado en el CAT, ya veremos por qué. Los alcances comúnmente utilizados a la hora de calcularle la huella de carbono pues se muestran en la figura. El alcance 1 es el más directo, son emisiones que directamente se pueden imputar pues a la empresa que estamos analizando, que serán el consumo energético, pues tanto de gas natural como de gasóleo, como de combustible para los propios transportes que tengan que hacer de intermedio los CAT, de vehículos fuera de uso, de piezas. El alcance 2, básicamente, en un centro autorizado de tratamiento, será el consumo eléctrico. Y el alcance 3 son otras emisiones indirectas que son consecuencias de las actividades de CAT, pero que él no controla o no puede controlar, o sea, que no dependen de él, como la gestión de residuos, ya depende de otra empresa y no tenemos, o sea, esa propia empresa tendrá su propia huella de carbono, ¿no? O sea, podemos imputar al CAT, aunque él genere el residuo, otro le gestiona. En la gestión se producirá unos consumos energéticos respectivos y eso no lo vamos a contemplar. En principio, para igualar también, ya lo veremos, vamos a seguir definiendo el alcance, pero diríamos, solo contemplar el alcance 1 y 2 es para comparar todos los CAT que hemos analizado en las mismas condiciones de juego, o sea, con las mismas reglas o con los mismos alcances, por decirlo de otra manera. Seguimos definiendo el alcance y en esto hemos perdido 3 diapositivas porque creemos que es bastante importante saber o delimitar realmente en qué nos hemos centrado en el estudio. Actualmente solo se disponen de datos energéticos, o solo hemos podido disponer de datos energéticos de consumos en centros autorizados de tratamiento, en CAT, y por eso no hemos seguido avanzando, diríamos, peldaños en la propia cadena de tratamiento de vehículos fuera de uso. Para unificar el alcance y que todos como hemos dicho, todos los CAT sean comparables en las mismas condiciones, pues el ciclo de vida del servicio que presta el CAT comienza cuando el vehículo llega a recepción del CAT y termina
en una de las 3 posibles vías de salida del CAD, que es o residuos a los gestores de residuos, piezas que vas a vender al posible cliente, u otra posible salida es las piezas que vas a entregar a otra empresa para que las vuelva a poner en el mercado con un proceso intermedio de remanufacturación. Solo se tendrán, como volvemos a repetir, en cuenta los alcances 1 y 2 y volvemos a repetir que cada agente implicado en la cadena de tratamiento de vehículos fuera de uso tendrá su propia huella de carbono y será el responsable de ella misma, ¿no? Y no se contempla en este estudio porque todavía no se disponen de datos al respecto. Tampoco se ha contabilizado pues, el transporte entre los diversos agentes, o sea, también cuando alguien quiere dar de baja un vehículo, pues los 30 kilómetros que antes nos ha comentado, diríamos, el director de AEDRA, pues no los hemos contemplado. Los podríamos haber contemplado, pero el caso es que para hacer los CAD comparables energéticamente hablando o de huella de carbono, estamos analizando la misma. O sea, si la media es 30, podemos haber contemplado perfectamente. Pues sabemos lo que consume una grúa, pues sabemos el peso medio de un vehículo, podríamos haberlo contemplado y igualar todo. Pero tampoco sabemos luego los transportes que hay o las medias de distancias entre el propio centro autorizado de tratamiento hasta que llega un chatarrero que puede compactar o hasta que llega la compactación a la fragmentación o de fragmentación a posfragmentación, como ha comentado Quindelán, no sé cómo es Manuel. Bueno, pues aquí volvemos a utilizar de su fuente, de Sigrauto, y solo gráficamente vemos que nos vamos a restringir solo a las actividades propias de un CAD. No, porque no tenemos datos al respecto, o sea, toda la cadena de tratamiento solo nos hemos centrado en lo que disponemos de datos. Gráficamente también se puede observar pues, lo que ya se ha comentado, cómo funciona un CAD, ¿no? El que recibe el coche, lo descontamina, luego almacena piezas y la última, o sea, las 3 vías de salida son gestión de residuos, piezas a remanufacturar o piezas directas a la venta. La metodología que hemos seguido ha sido la siguiente. Inicialmente hemos realizado un estudio, analizado el proceso de vehículos fuera de uso, o sea, el tratamiento que tienen tanto en el tratamiento español como en otros países, analizando legislación, la normativa, los reales decretos, pero para obtener una visión más global pues nos hemos acercado a pisar realmente un CAD, pues a ver lo que hacían allí, ¿no? También, gracias a la colaboración de algunos CAD, que por aquí han venido algunos representantes y aprovecho para darles las gracias, o sea, CAD que han colaborado con nosotros, pues nos han suministrado información sobre las declaraciones de residuos que presentan habitualmente a la Administración y sobre consumos energéticos. También hemos realizado una revisión bibliográfica, analizando toda la información, hemos estudiado cuál sería la normativa más adecuada en este sector y hemos concluido que era la 14067, como ya hemos comentado, y posteriormente hemos analizado todos los datos y hemos obtenido y revisado las conclusiones. De los diferentes tipos de CAD que hemos visitado, bueno, hemos visitado de los 3 que aparecen ahí, hemos visitado 3 y otro, el cuarto, que está ubicado en Lugo, pues a través de conversaciones telefónicas nos ha transmitido también información y su declaración de residuos. Son de muy distinto tipo y yo creo que también en la siguiente diapositiva que están los resultados se verá cómo se pueden comparar con el mismo negocio CAD, pero que tiene una forma de funcionar un tanto distinta. El CAD 1, que es de nueva construcción, tiene un grado alto de automatización en gestión de piezas y con un esquema reciclado característico. Hemos puesto CAD 1, CAD 2, CAD 3 para guardar el sigilo profesional y que no se sepa cuál es cada uno, ¿no? El CAD 2 es un antiguo desguace adaptado al Real Decreto ubicado en Ávila. Es el típico caso que han comentado ya más de un ponente, el desguace que se reconvirtió en CAD. O sea, se adaptó a las normativas, a las condiciones que marcaba el Real Decreto y tiene como particularidad pues, que no está conectado a la red eléctrica. Se abastece de energías renovables, tiene unas placas fotovoltaicas en conjunción con un aerogenerador y en los momentos de máxima demanda eléctrica pues también tienen un grupo electrógeno que echan mano de él pues, cuando tienen, diríamos, que subir, por ejemplo, a elevar un coche o lo que es el elevador de coches, porque ya diríamos esa carga no la pueden soportar las energías renovables. Sobre el CAD 3 también es de nueva construcción, no solo trata vehículos fuera de uso, sino una gran variedad de vehículos y además posee de una gran variedad de residuos, porque también trata papel, cartón, plástico, baterías, o sea, trata todo tipo de chatarra y debido a que trata mucho tipo de chatarra también posee compactadora. Y el último CAD que no lo hemos visitado, pero sí que estamos en contacto con ellos, es uno que está ubicado en Lugo. En realidad son 2 CADs, uno enfrente de otro, porque son 2 instalaciones, pero que las gobierna la misma empresa. Como comentario sobre los CAD que hemos visitado y analizado, pues cabe mencionar que cada CAD tiene su estrategia a la hora de gestionar las piezas. Es habitual almacenar los vehículos fuera de uso, como
en alguna transparencia también hemos comprobado a lo largo de la mañana, en previsión de su venta, de pequeñas piezas o de mayor tamaño. Ahí la típica expresión de que ahí no me piden pan, pero también luego hay que analizar ese de ahí no me piden pan cuando también me está ocupando un espacio. Ahí ya cada gestor, diríamos, toma decisiones en consecuencia de si espera vender piezas o no las espera vender, del propio vehículo ya que se está quedando, por así decir, desnudo cada vez que le quitan más piezas, ¿no? El nivel de reutilización, evidentemente, está íntimamente ligado a la edad del vehículo que llega al CAT, además del estado del vehículo y del tipo de vehículo. No es lo mismo la tasa de reutilización de un todoterreno pues, que de un utilitario. Y, por último, la demanda de piezas reutilizadas gobierna la gestión de vehículos fuera de uso. O sea, que nosotros podemos guardar mucho, pero realmente el que nos impone es o los talleres o los propios clientes que van a ver comprarte las piezas. Y condiciona cuando ya el vehículo de fuera de uso le considera el propio desguace, cuando le considera que ya no le puede reutilizar o sacar más piezas, le envía para fermentar. Los resultados arrojados sobre el análisis de estos 4 CAT pues son los siguientes. Por un lado tenemos una tabla que tenemos a la parte izquierda por las emisiones, en el medio los vehículos que han tratado, y lo último que nosotros diríamos hemos intentado definir son los índices de eficiencia medioambiental. No hemos considerado el alcance 3, pero bueno, para saber de qué orden estamos hablando, 19 el único CAT que nos ha suministrado un poco más de datos es el CAT 1, y solo contemplando el alcance 3, que el alcance 3 puede ser demasiado, o sea, muy elaborado, depende hasta dónde quieras llegar en su alcance, pues solo considerando consumo de agua, papel y cartón y palés, pues ya salen 19 toneladas de CO2. Pero, como digo, para igualar todos los CAT con los mismos alcances, porque no tenemos de todos los mismos datos, pues solo hemos considerado el alcance 1 y el alcance 2. También se cabe mencionar que solo se han considerado los vehículos sometidos al Real Decreto, como han dicho antes, o sea, los vehículos turismo y los camiones, o sea, los vehículos ligeros de menor de 3.500 kilos. Y la última observación para los datos que están ahí reflejados en la tabla es que se considera que en todos los casos las piezas que van a un agente intermedio a remanufacturar van a acabar en el mercado, o sea, va a tener, diríamos, un cliente al final que las va a comprar o un cliente que las va a utilizar. Pero esa huella de carbono del propio proceso por la que una pieza, en principio, que tiene que verificar alguien o reajustarla o remanufacturarla, nosotros no la hemos contemplado en este estudio. Interesante, sobre todo, es el indicador, diríamos, de la masa izquierda, que aparece a la izquierda. Es verdad, diríamos, que hay 2 componentes en los CAT, o sea, cada vez que nosotros reutilizamos una pieza, estamos evitando las emisiones asociadas a su fabricación. Eso también lo tendríamos, por eso, diríamos, nosotros hemos conjuntado los 2 aspectos, cuánto contamina, pero cuánto estás también dejando de contaminar por cada pieza que estás reutilizando. Nosotros hemos dividido las toneladas, diríamos, de CO2 que en el propio funcionamiento del CAT tienen 1 año, porque esto es el periodo de 1 año, y cuántas toneladas, diríamos, ha reutilizado ese CAT. Diríamos, es un poco interesante ver que el que tiene más emisiones, 143 toneladas, pues es el que tiene un índice, a nuestro juicio, un índice de eficiencia medioambiental más bajo. Esto, cuanto más tienda a cero, más eficiente o más, por así decir, beneficioso para el medio ambiente es. El CAT 2, como hemos comentado, no tiene alcance 2 porque no está conectado a red eléctrica. Todo lo que pasa que tendrá, diríamos, con su consumo de gasóleo, porque tendrá que arrancar de vez en cuando el generador. Los otros, diríamos, sí que son CAT típicos, pero se van un poco de orden. Los que están más próximos es 0,1 y 0,13, que es el CAT 1 y el CAT 2, debido sobre todo el CAT 1 al que tiene un tanto por ciento de reutilización muy elevado. O sea, nosotros en este índice creemos que es bastante significativo porque contempla las 2 vertientes. Lo que yo me gasto a la hora de retirar una pieza o por gestionar un vehículo en el CAT, y también lo que me estoy ahorrando de emitir porque yo estoy reutilizando más piezas. El proceso de cálculo propuesto, para que lo pueda desarrollar cualquier CAT, si tiene solo con declaración de residuos y consumos, es considerar consumos anuales de electricidad y combustibles. Esto, que parece que puede ser un poco, así diríamos, fácil, se puede complicar porque muchas veces los propios CAT no solo tienen una actividad, la de gestión, también tienen servicio de grúas, y para comparar, diríamos, este índice, para que sea comparable con otros, tendríamos que considerar, nosotros no hemos considerado, como hemos dicho, el transporte del vehículo fuera de uso al CAT, entre otras cosas porque dependerá también, diríamos, de las distancias, que si hubiéramos supuesto 30 kilómetros, pues ya estaríamos en condiciones iguales. Pero también no solo eso, nosotros hemos tenido también que medir el que tenía compactadora, por medir el consumo eléctrico por tonelada y luego restárselo a todo el consumo anual para que también jugaran con las mismas condiciones. O sea, porque
La compactación no entra tampoco en principio dentro del CAT. Este CAT la tenía, pero en un CAT típico no tiene por qué tener compactadora, si no es muy grande, claro. Y a través de la declaración anual de residuos, pues podíamos obtener las toneladas reutilizadas, porque son datos oficiales de lo que hemos partido. Las conclusiones de haber realizado este estudio, que todavía tenemos que terminar en lo que nos queda de año, es que de la actividad de reciclado de vehículos fuera de uso solo hemos analizado el primer escalón, solo el CAT, o sea, el antiguo desguace, pero nos hemos parado ahí porque todavía no tenemos datos suficientes para seguir avanzando. El índice de eficiencia medioambiental que hemos sugerido de toneladas, o sea, lo que emite en huella de carbono por tener en funcionamiento un desguace, dividido entre las toneladas que utiliza, creemos que es bastante significativo para calcular el impacto ambiental. También hemos constatado que existen numerosos estudios sobre materiales, tanto por ciento diríamos, en peso de materiales de la fracción de la fragmentación de vehículos, tanto por ciento que se consiguen reciclado, pero hemos visto muy pocos, sobre todo en castellano o en español, que contemplen los consumos energéticos implicados en ese proceso. De esto ninguno ha trabajado con datos reales sobre, o sea, no ha medido realmente con una pinza qué está consumiendo o directamente contemplar solo el consumo eléctrico anual. Lo podíamos contemplar, digamos, por toneladas que he tratado, pues podíamos establecer el índice de kilovatios hora por tonelada que estoy tratando. Sobre el futuro de la línea de investigación, pues la verdad es que parte de mi tesis doctoral va a consistir en analizar todos los agentes. O sea, esto solo es la primera parte que he empezado con una toma de contacto, como he dicho, pero tenemos que seguir subiendo peldaños. O sea, tenemos que analizar, energéticamente hablando, pues cuánto consume una fragmentadora, cuánto consume una planta de medosos o cómo son deficientes los gestores de residuos. O sea, cuánto nosotros Pedro ha hablado solo de materiales, del plomo, por ejemplo, en el reciclado del plomo. También tú se le das a un gestor de residuos, pero ese gestor de residuos tiene que gastarse una energía para volver a obtener plomo. Tampoco hemos analizado, una futura línea de investigación, analizar los transportes entre los agentes intermedios, lo que decíamos del vehículo una vez que le consideramos fuera de uso hasta que llega al CAT. Luego, de todos los componentes en los que se puede separar en el CAT, pues también tendrán que ir algunos a fragmentadoras, otros a remanufacturar. O sea, esos transportes que al final son kilómetros, al final son, por así decir, emisiones, porque un camión lo tiene que llevar, y emite emisiones de CO2 por el escape, pues tampoco lo hemos contemplado. Y, por último, una futura línea de investigación es establecer el balance energético entre la fabricación y reciclado de vehículos, pero para eso tendríamos también que determinar la huella de carbono de fabricación. O sea, los fabricantes también tendrían que aportar información sobre qué le cuesta fabricar un vehículo. A modo, diríamos, de una puesta en contexto del impacto ambiental, que siempre hemos visto del ciclo de vida que hemos utilizado varias veces algunos de los ponentes, evidentemente lo que hemos dicho siempre es verdad. La fase de uso, como aparece aquí, es la que mayor porcentaje tiene de emisiones. También se contempla la extracción de materias primas, que es mayor que en este caso de la fabricación, y la de mantenimiento estaría, diríamos, fundida con la de uso, porque a lo largo de la vida de uso pues tenemos que cambiar de ruedas, cambiar de aceite, diríamos, componentes que se van desgastando con el uso, propiamente dicho. Esto lo hemos obtenido del estudio que comentaba antes Pedro en el Trans, de monografías, y es significativo que en la fase de retiro solo contemplan 34 kilos de CO2 por vehículo. Eso es un dato, diríamos, que ellos han aportado, pero claro, es un dato que no lo han medido realmente porque ellos tenían un modelo lineal de software, o sea, que según el vehículo pesara más o menos, pues emitía más emisiones, con un factor de emisión, pero ese factor de emisión está sacado del Gavi, que es un software para calcular ciclo de vida. Nosotros, no sé, se me ha olvidado comentar también la columna, no sé si la habrán visto antes, de kilogramos de CO2 por vehículo fuera de uso en los 4 CAT que hemos analizado, y estaba en torno a de 27 a 56, y solo contemplando la actividad que realiza el CAT. Aquí solo han contemplado fragmentación, pero claro, no han contemplado transportes intermedios ni nada parecido. A nuestro juicio creemos que no son muy exactos o no se ha tenido muy en cuenta, diríamos, qué pasa en la fase de retiro, porque sí que es verdad que las emisiones son las mayoritarias en la fase de uso, pero el retiro parece que le tiene un poco olvidado, ¿no? Y, por último, como curiosidad, aquí hemos encontrado relativamente hace poco pues, una máquina que permite retirar con esas garras todo lo que a uno se le ocurra de un vehículo fuera de uso. Evidentemente, primero se retirará con vale, que son el cableado de cobre, ¿no? Pero el hecho de que nos ha sorprendido es que no en Japón, que es esta máquina donde se suele utilizar con bastante asiduidad, pues no utilizan el mismo esquema de reciclado que nosotros, que fermentamos, que es lo que comentaba antes Manuel Quindelán,
que según sus estudios, diríamos, es mejor tratar, diríamos, posfragmentación que prefragmentación. Estos directamente no hacen falta fragmentarlo, porque lo único que hacen es retirarlo todo lo que puede con esas pinzas. Una vez que has retirado todo, se queda el cascarón, o sea, el cascarón cuanto más pelado esté mejor, claro, el cascarón o el chapajo, como lo llaman los gallegos, y el cubo, si se dan cuenta, pues es mucho menor, de menores dimensiones que el cubo que tenemos de un desguace español, claro, porque ahí han quitado los ejes delanteros, los ejes traseros. Lo que ya no sé, que también sería cuestión de investigar, si han quitado todos los guarnecidos interiores o todos los asientos, que eso tampoco hemos entrado. Este esquema, evidentemente, no genera residuo de fragmentación, pero sería cuestión de sacar cuentas económicamente y medioambientalmente. Según los datos que aporta ahí la fuente, pues en 15 minutos dice que trata un vehículo fuera de uso. Y por último, lo que decíamos, la última gráfica es evidencia, diríamos, la complejidad de un vehículo fuera de uso con todas las piezas que tiene, ¿no? Si el fabricante seguro que conoce cuánto pesa cada pieza y de qué está hecha, o sea, en tanto por ciento de material, pero además podría saber qué pieza, o sea, por cada pieza cuánta huella de carbono se ha empleado en su fabricación. Con eso sí que podríamos analizar ya, con un número mucho más fino, por cada pieza que reutilizas, cuántas emisiones dejas de emitir, si conocemos cuántas emisiones están asociadas a su fabricación. Y nada más, muchas gracias por asistir y estamos también...